Hola, soy Serietei Buletín. Bienvenidos al análisis del episodio 21 del anime del arco final de Bleach. Un episodio bastante controversial, pues se elimina alguna que otra escena, reordena otras y sobre todo presenta un bajón técnico notable respecto a los dos episodios anteriores, ya sea con planos algo apresurados a nivel compositivo como a nivel de animación. Sin embargo, a pesar de esto, consigue entregar escenas que adaptan y ensalzan la presentación y coreografía del manga, y además se permite añadir escenas originales muy bien dirigidas y animadas en cómputo general que expanden el arsenal de las Bambis y aclaran el uso de la técnica Quincy conocida como Sclaverai. En resumen, tenemos un episodio con sus altos y sus bajos respecto a la producción del mismo, pero a pesar de eso, consigue adaptar fielmente los eventos tan importantes que presenta el mismo. Ahora bien, antes de empezar os recuerdo que estos análisis no contarán con spoilers del manga y solo se analizará el contenido que nos ofrezca el episodio en cuestión, así que sin más dilación vamos a comentar todas las cosas interesantes que nos ofrece este episodio 21 del anime del arco final de Bleach. Vamos con el vídeo. El episodio comienza instantes después de la muerte de Gremi, donde vemos a un Kenpachi bastante débil, con graves daños a sus órganos internos y una sordera importante provocada por las explosiones de Gremi. Sin embargo, aun con todo, es capaz de mantenerse en pie para ir a buscar a Yachiru, topándose así solo con sus ropajes, como si se hubiera desvanecido de la misma forma que los residentes del Rugongai cuando estos sufrieron el suicidio del alma al no soportar la conversión en Hollow provocada por Aizen. Y de nuevo, Yachiru no deja ninguna traza de energía espiritual en este caso, aunque si tenemos en cuenta la conclusión a la que llegamos en el análisis anterior sobre ella, refiriéndome a que Yachiru es una manifestación de la Zanpakuto de Kenpachi y por tanto forma parte de Nosarashi, es fácil entender que lo que ha sucedido aquí es que ella ha vuelto a formar parte de Nosarashi en el momento que Kenpachi despierta su Shikai, permitiéndole así a Kenpachi liberar a su Zanpakuto. Sin embargo, este último aún no es consciente de todo esto, probablemente porque el espíritu de su Zanpakuto presenta una voz más adulta que la de Yachiru y más parecida a la de una Hana cuando estos dos consiguen comunicarse, indicando que quizá, al igual que con Ichigo, el espíritu de su Zanpakuto en estado de Isekai sea una mujer más adulta, mientras que en el caso de que consiga un Bankai, este espíritu se vuelva más joven, tomando así una apariencia más similar a la de la Yachiru que conocemos. Pero bueno, sea cual sea el caso, la cuestión es que Kenpachi no tiene los medios para percatarse de que Yachiru ha pasado nuevamente a formar parte de Nosarashi, por lo que manda inmediatamente a todos los miembros restantes de su escuadrón a buscarla. Pero de repente, tanto estos como Kenpachi son masacrados por las integrantes restantes del grupo de chicas Stenritter de Bambieta. Y estas, aprovechando que Kenpachi, una de las amenazas especiales, se encuentra en un estado lamentable, deciden aniquilarlo ahora que pueden. Pero eso no es todo, pues el resto de Stenritters y Soldat también aprovechan el caos que genera en los Shinigami el sentir que Kenpachi está a punto de morir para poner en problemas al Gotei 13, pues si pierden a Kenpachi, la guerra se inclinará a favor de los Quincy. Un ejemplo de esta movilización estratégica de los Quincy se muestra en el manga Kono Maeda, el cual carga con su hermana y Soifon para llevarlas junto a Isane y así curar sus graves heridas. Pero él es interceptado por unos Soldat, los cuales, por suerte, son eliminados por Momo, revelándonos así que ella ha podido salvar a Shinji con sus grandes dotes para el Kido. Pero a su vez, ellos son inmediatamente interceptados por Busby para impedir que vayan a ayudar a Kenpachi, enseñándonos de lo que es capaz su Burner Finger 3, el cual, al usar 3 dedos, es capaz de emanar un calor tan alto que le permite convertir en lava todo lo que toca, en este caso encerrando a Shinji, Momo y Omaeda en un corredero de lava del que no sabemos si escaparán a tiempo. Por otro lado, nos vamos con Rukia y Byakuya, los cuales también sienten el débil rechazo de Kenpachi y deciden ir a ayudarlo. Pero el anime añade un detalle bastante curioso con ambos, y es que Byakuya decide prestarle a Rukia una tela, que probablemente se trata de una similar a la que Rukia usa para rescatar a Rose y Kensei, pero que en este caso hace referencia a la clásica bufanda que portan los líderes del clan Kuchiki, demostrando con este gesto hacia Rukia no solo la cercanía de su hermano, sino también el hecho de que para él Rukia se ha convertido en una verdadera Kuchiki. Pero de repente, todos en el Serietei empiezan a sentir la presencia de un individuo que se acerca a toda prisa hacia el campo de batalla. Y por supuesto, se trata de Ichigo, el cual atraviesa la fuerza la membrana protectora del Serietei para inmediatamente salvar a Kenpachi y protagonizar una entrada por todo lo alto, siendo esta un cameo a la vez que Kenpachi lo salvó y a su vez también a su llegada al Shokyoku para salvar a Rukia.
Sin embargo, tras liberarse fácilmente de las Bambis, todas deciden atacarle con sus flechas de Reishi, pero en el manga podemos observar cómo éstas se descomponen al entrar cerca de Ichigo, pudiendo asumir que a pesar de que Ichigo ya no emite descontroladamente su Reiyatsu gracias a su entrenamiento en el Palacio Real, esta pasiva presencia espiritual que emite es suficiente para descomponer la forma de un Reishi que ha sido manipulado y disparado por el poder de un Quincy, o al menos de unos Quincy del nivel de poder de las Bambis o inferiores, lo cual recuerda mucho a lo que sucedía con Aizen en Karakura cuando los humanos se desintegraban al no poder soportar su monstruoso Reiyatsu, y que en el caso de Ichigo solo nos confirma lo absurdamente poderoso que se ha vuelto si tenemos en cuenta que él ni siquiera está liberando y usando activamente la verdadera extensión de su poder, dejándonos en claro el por qué él es considerado por los Quincy la amenaza especial más peligrosa entre los Shinigami. Y además de todo esto, Ichigo nos revela su nuevo aspecto, unos ropajes que presentan unos huesos similares a los que se veían en su Fullbring completo y en su Bankai tras aprender a utilizar estos poderes Fullbring, incorporando en cruz estos huesos con hombreras rojas y una tela blanca con incisiones negras que aluden al hecho de que no solo su Hollow está fusionado con sus poderes Shinigami, sino que también ha habido una unión de sus poderes, y que Ichigo, de la misma forma que él se vestía con todos sus Bankais, pues el traje también forma parte del mismo, ahora él también porta la unión de todos sus poderes de forma simbólica en su ropa. Pero bueno, volviendo al episodio, las Bambis se ven completamente abrumadas por el poder de Ichigo y deciden utilizar la técnica de subyugación de Reishi conocida como Sclaverai para aumentar la cantidad de Reishi que utilizarán una vez que liberen su Ball Standing y así aumentar la magnitud y la potencia de sus ataques. Y es interesante que nos enseñen esto, pues en el manga no quedaba muy claro si los demás Stenritters también eran capaces de usar el Sclaverai o si Quilge era el único que podía usarlo. Sin embargo, podemos observar que la subyugación de Reishi de las Bambis es mucho más débil que la de Quilge, el cual era capaz de incluso desintegrar los cuerpos complejos ajenos formados de Reishi, mostrando así que la subyugación será mucho más agresiva dependiendo de la capacidad de cada Quincy para llevar a cabo su fundamental habilidad de reunir Reishi. Pero además de este detalle, esta nueva escena nos presenta por primera vez la verdadera extensión del poder de las Bambis. Empecemos por Meninas McCallum, la Stenritter P de Power o el Poder, un Shrift que le permite obtener una fuerza física descomunal capaz de levantar y lanzar edificios como si no pesaran nada, y que por supuesto le permite lanzar golpes con una potencia equivalente o superior a esta hazaña. Una habilidad que podemos intuir viene de su fascinación por los bienes lujosos y delicados que se obtienen al tener y ejercer más poder sobre los demás. De ahí su aparente calmada personalidad, que en realidad pretende dominar y ejercer su poder sobre todo aquello que le impida obtener lo que quiere. Y el motivo de corazones que ella presenta es precisamente en señal de ese amor por el concepto de que el poder puede subyugar todo a su favor para conseguir lo que quiere. Y su Ball Standing, llamado por Nípora o Poder de Dios, le permite recubrir su cuerpo con utensilios asociados al concepto de poder o fuerza para golpear con aún más potencia y contundencia al enemigo, como es el caso del par de pesas en sus manos para el combate cuerpo a cuerpo, bautizadas bajo el nombre de Dumbbell Duster o plumero de mancuerna, el cual le permite barrer rápidamente con su enemigo a distancias cortas al modificar la forma de estas mancuernas para adaptarse a la distancia que se coloque el objetivo a golpear, teniendo variaciones como el Baton Beat o ritmo de batuta que le permite esto mismo, el Halchiris o cabestro que le permite combinar ambas mancuernas para crear un cabestro de hacha para atacar en picado con una fuerza descomunal, o el Diamond Push o empuje de diamante que le permite empujar al objetivo con la fuerza de su Shrift. Continuamos con Lil Todo Lampert, la Stenritter G de Gluton o la Glotona, y como el propio nombre indica, su Shrift viene de su obsesión por comer y su insaciable apetito, y por lo tanto, ella tiene la capacidad de deformar su boca para engullir cualquier cosa sin límites, a excepción de un Hollow probablemente, pues los Quincy no poseen anticuerpos contra ellos, y en su Ball Standing llamado Gagael o Hambre de Dios, tanto sus alas como sus habilidades toman el motivo de unas bocas con dientes que recuerdan a trampas de caza animal, y al igual que Meninas, ella puede modificar estos brazaletes puntiagudos para realizar distintos ataques relacionados con el concepto de la gula, como por ejemplo lanzar sus bocas hacia una dirección para engullir todo lo que se encuentre a su paso a partir del comando Spork, el cual es un cubierto con doble punta, un tenedor en un extremo y una cuchara en el otro, que te permite comer cualquier cosa, algo que calza muy bien con esta habilidad que engulle todo a su paso. Luego tenemos la habilidad llamada Spike o Látigo Sagrado, la cual se basa en un cubierto del mismo nombre que sirve como tenedor y cuchillo a la vez. De ahí que la habilidad consista en lanzar sus brazaletes como un látigo capaz de cortar al objetivo con sus dientes. Y por último, puede usar una técnica llamada Golden Crunch o Crujido Dorado, la cual le permite crear una trampa en forma de boca gigante, triturando así todo aquello a lo que ataque esta trampa. Seguimos con Giselle Well, el Stenritter Z de Zombie,
un shrift que le permite convertir en zombie a todo aquel que se manche de la sangre de Giselle, y además de eso, estos zombies se verán forzados a cumplir con las órdenes que ella les dé. Sin embargo, una vez convierte a alguien en zombie, ella también puede arrebatar materia espiritual de sus cuerpos para curar cualquier tipo de herida o amputación, curándose de esta forma a sí misma y evitando así contagiar el efecto de su shrift a sus compañeras al curarlas, aunque la extensión del poder de Giselle nos quedará más clara en el siguiente episodio. Por el momento sigamos con su boss standing, el cual se denomina Azalviora o Muerte de Dios, el cual le permite generar esqueletos de Reishi a través de sus alas que siguen las órdenes de Giselle. Estos se denominan Dancing Dead Boys Club o Club de Chicos Muertos Bailarines, y principalmente sirven para atrapar al objetivo independientemente de si son destruidos o no, para seguidamente activar una habilidad llamada Muchi Munchi Babies, que podría traducirse como bebés comedores insaciables, la cual permite crear dos calaveras que parecen controlar los huesos de los esqueletos para inmovilizar al objetivo. Algo que ocurre gracias a que quizá estos huesos absorben o se alimentan de algún modo del Reiatsu con el que entran en contacto, permitiéndole a Giselle controlar temporalmente el movimiento del objetivo, aunque esto quizá es suponer demasiado teniendo en cuenta que el Iltoto interrumpe instantes después. Por último tenemos a Candice Catnip, la Stenritter T de Thunderbolt o el Rayo, un sheriff muy versátil que le permite dar forma a sus rayos para atacar al rival como Candice prefiera, creando arcos y flechas, jabalinas y espadas de grandes cantidades de energía. E incluso la vemos utilizar sus propias alas como espadas eléctricas, y al usar su boss standing llamado Balbarriel o Trueno de Dios junto al Sclaverai, ella es capaz de generar un enorme rayo llamado Electrocution o Electrocución, capaz de olvidar a Ichigo a neutralizar dicho ataque. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos de las Bambis, Ichigo contrarresta todos y cada uno de sus ataques, enseñándonos en este intercambio que su Getsuga Tensho ya no se acumula en su espada, ni tampoco es algo tan simple como canalizar y disparar la energía espiritual desde la punta de la hoja al cortar con Sangetsu, sino que ahora es capaz de canalizar, expulsar y mantener una cantidad concreta de energía espiritual para disparar o defenderse con ese Getsuga. Un control absoluto de su Zanpakuto y su energía espiritual que se ve presentado también por el hecho de que el Getsuga ya no es negro, sino amarillo, un color que representa la energía espiritual de un Shinigami y que antes solo se manifestaba en el Getsuga de su Shikai al no utilizar conscientemente toda la extensión de su poder mixto, pues solo al usar su Bankai es que él utilizaba gran parte de la extensión de dicho poder mixto, manifestándose así un Getsuga negro, un color que representa su amalgama de poderes mixtos que carecen de identidad, pues no sabía nada sobre su existencia, pero tras conocer su pasado, entender quién es, qué quiere y cuáles son sus capacidades, el Getsuga se torna amarillo, pues ahora, a pesar de ser consciente de su anómala existencia y de sus poderes mixtos, él decide luchar como Shinigami, manifestando esa voluntad a través de su energía espiritual una vez mezclados sus poderes Quincy, Hollow y Shinigami. Y por supuesto, también conseguimos ver junto a un plano bastante ambicioso la revelación de su nueva técnica, el Getsuga Yujisho o perforador cruzado del colmillo lunar. Un Getsuga doble en forma de cruz que combina un Getsuga generado de la Sangetsu pequeña, que encarna su poder Quincy, junto a otro Getsuga generado de su Sangetsu larga, que encarna su Hollow fusionado con sus poderes de Shinigami, creando un proyectil tan potente y veloz que atraviesa la membrana protectora del Sedetei en cuestión de milésimas de segundo. Y además de arrancar un brazo de cuajo a Candice, el ataque también llama la atención de todos los Stenritters de los alrededores. Primero apareciendo Bass B, con su egoísta deseo de llevarse la gloria de matar a Ichigo para acercarse más al puesto de mano derecha de Yhwach, e instantes después apareciendo el resto y rodeando a Ichigo desde todas las direcciones. Y he de decir que bajo mi criterio, la presentación de este escenario ha dejado bastante que desear respecto al manga, donde se puede palpar mucho más la intensidad y la tensión del momento, gracias a presentar tanto paneles inclinados como líneas de acción inclinadas que transmiten esa sensación de desorden y descontrol de la situación. Pero bueno, volviendo con los Stenritters, es interesante que todos luchen por apuntarse la hazaña de matar a Ichigo, algo que resuena con las palabras de Askin de este episodio, donde menciona que es hora de ver quiénes son los elegidos, indicando que el hecho de no hacerse valer como un soldado suficientemente útil como para ser elegido por Yhwach para subir al Palacio Real junto a él, tiene unas consecuencias fatales. Y aunque estas consecuencias las veremos más adelante, parece que todos tienen grabado a fuego el hecho de que han de mostrar su valía, ya sea para ser recompensados con lo que quieren, o porque al igual que Askin conocen lo que sucederá si no son elegidos por Yhwach, por lo que todos se disponen a atacar a Ichigo cuando de repente una luz se alza desde una torre. Esta torre probablemente se trata de una invención diseñada y construida por el Departamento de Tecnología y Desarrollo de los Quincy para servir como un medio de transporte similar al Tenchuren del Escuadrón Cero, utilizando probablemente Reishi como combustible para formar y disparar un halo de luz hacia el Palacio Real que permita a Yhwach cumplir con su verdadero objetivo, invadir el Palacio Real y presumiblemente deshacerse del Rey Espiritual.
confirmando así las sospechas de Sunsui de que el Seretei nunca ha sido el verdadero objetivo de Yhwach, y mostrándonos la probable desconformidad de Aizen con el hecho de que Yhwach vaya a conseguir lo que él no pudo. Una aparición que nos confirma el hecho de que la interacción entre Yhwach y Aizen sí fue una conversación a través de sus Reiatsus, y que lo que vimos fue una representación onírica de la misma, pues en realidad Aizen sigue teniendo todos los sellos activos. Pero volviendo con el plan de Yhwach, nada de esto sería posible sin la ayuda de Ichigo, pues se nos revela que al igual que la membrana del Seretei, las 72 barreras de protección que existen entre el Seretei y el Palacio Real también necesitan un tiempo de regeneración una vez son traspasadas por cualquier entidad que posea una Oken o llave real. Y según Mayuri, al basarse en la membrana que protege el Seretei, él deduce que las barreras que protegen el Palacio Real deberían necesitar un tiempo de regeneración de al menos 6000 segundos antes de que se vuelva a cerrar. Una deducción que en el manga simplemente es revelada por Yhwach y que en el anime han decidido exponerla a través de Mayuri. Un cambio que en mi opinión tiene más sentido y deja más evidente que Ichibei ya contaba con que el regreso de Ichigo al portar un ropaje que sirve como llave real dejaría vía libre a Yhwach para invadir el Palacio Real. Es como si Ichibei quisiera enfrentar lo antes posible a Yhwach con el objetivo de derrotarlo cuanto antes, pues sabe que ningún Shinigami, a excepción quizá de Ichigo o Aizen, es capaz de hacerle frente a Yhwach. Aunque Ichibei sabemos que no es un hombre de fiar, por lo que quizá trama algo más allá de únicamente frenar los planes de Yhwach. Pero de momento, tras la revelación de las intenciones de Yhwach, Ichigo se dirige inmediatamente a detenerlo, pero todos los Stenritters presentes tratan de frenarlo, pudiendo observar una vez más cómo es que funciona el Shrift de Roberta Cutrón, permitiéndole moverse a velocidades irreales que le permiten posicionarse rápidamente en un lugar favorable para realizar un ataque casi impredecible, y a su vez también esquivar ataques en su contra, pues como vemos, Robert es capaz de encañonar y esquivar a Ichigo a pesar de la gran diferencia de velocidad que debería de existir entre ambos, y aunque la letra de su Shrift se revelará más adelante, el nombre del Shrift como tal nunca fue revelado en el manga, por lo que a pesar de saber más o menos lo que puede hacer, cabe la posibilidad de que el anime también decida no revelar el nombre de su Shrift. En cualquier caso, si tenéis curiosidad sobre este hecho, podéis ir a visitar mi vídeo sobre los Shrifts no revelados del arco final, aunque si solo veis el anime, os recomiendo esperaros a que termine esta parte 2 para verlo, pues así evitaréis spoilers sobre el final de esta parte 2. Sin embargo, volviendo con Ichigo, al final la superioridad numérica de los Stenritters surte efecto y consiguen tomar por sorpresa a Ichigo, pero justo antes de que él reciba un Burner Finger One a bocajarro, Renji y el resto de Shinigamis aparecen para salvarlo, dejando así que Ichigo vaya directa por Yhwach y proponiendo unos posibles enfrentamientos entre Shinigamis y Stenritters que pueden ser muy interesantes, y de donde probablemente debería de surgir la nueva batalla 1 contra 1 exclusiva del anime que el propio Kubo confirmó antes de que comenzara esta parte 2, de la cual, si queréis tener una idea más clara sobre cuál puede ser, os recomiendo visitar el vídeo dedicado a esta nueva pelea que subí hace un tiempo. Volviendo con el episodio, Ichigo por fin llega a la torre donde se encuentra Yhwach, revelando así que Uryu se encuentra en el bando enemigo. Sin embargo, vemos que Uryu escoge muy bien qué palabras decirle a Ichigo, recomendándole que se vaya, pues él no puede detener a Yhwach, tratando de dar a entender a Ichigo, Chad y Orihime que él sí tiene un plan para acabar con Yhwach, pero comunicándolo de la forma menos sospechosa posible ante la presencia de Yhwach y Yugram, tratando además de ganarse la confianza de su majestad al ser él quien detenga a Ichigo. Aunque como sabemos, Yhwach simplemente se está aprovechando de él y no le importa lo que Uryu trame, pues suceda lo que suceda, Uryu ya posee un Shrift, y en el momento de su muerte o cuando Yhwach decida acabar con su vida, todos sus conocimientos, habilidades y poder pasarán a formar parte de Yhwach. Por lo que con un Ichigo incapaz de detener a Yhwach y un Uryu que tampoco puede detenerlo por el momento, el destino del universo de Bleach queda en manos del Escuadrón Zero y la ambición del Rey Quincy. Pues hasta aquí este análisis del episodio 21 del anime del arco final de Bleach, un episodio que a pesar de sufrir algunos problemas de producción, consigue entregar contenido nuevo muy interesante junto a algunos planos muy competentes, además de reinterpretar escenas tanto al principio como casi al final del episodio para mantener una coherencia narrativa con el material original y las nuevas ediciones del anime. En resumen, un episodio muy interesante que podría haber sido técnicamente mejor si no hubiera tenido ningún problema de producción. Pero bueno, por mi parte, nada más. Solo decirte que si te ha gustado este contenido, dale a like, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo nuevo contenido sobre Bleach. Te recuerdo que puedes seguirme en Twitter, en Instagram o ir a la pestaña de la comunidad del canal para estar informado del progreso de todos mis vídeos y nos vemos pronto con más vídeos sobre Bleach.